Antes de compartir el mensaje de la palabra de Dios, cuando estaba la alabanza hablando acerca de mi socorro eres tú, mi confianza eres tú, sabe que hubo un momento intenso de gratitud en mi vida para Dios. Un momento de gratitud tan enorme para Dios que me fue imposible poder detener mi llanto. No pude contener el llanto. Y ese llanto era por una gratitud tan enorme. Porque cuando cantamos, cuando alabamos a Dios y decimos cosas, no es simplemente estar diciendo cosas. A veces pareciera como que simplemente estoy abriendo mi boca y diciendo palabras, pero créame que el Espíritu de Dios tiene propósitos cuando yo lo alabo a Él. Y cosas grandes suceden cuando alabamos al Rey. Cuando usted alaba a Dios y de su corazón sale esa alabanza, Dios ministra su vida. Y cuando estábamos alabando a Dios, de que mi socorro es Él, y que mi ayuda es Él, y mi esperanza es Él, y mi confianza está en Él, vinieron a un momento en mi vida, cosas que sucedieron hace un año. ¿Sabe que cuando la ciencia determinó que mi esposa humanamente ya no tenía remedio? Los médicos en México me hablaron aparte y me dijeron lo terrible que iba a ser el final de mi esposa. Los médicos me dijeron, tu esposa, como ya te diste cuenta, tiene 42 tumores en su cerebro. Dice, y esa condición, dice, desafortunadamente te va a hacer pasar momentos muy malos con ella. Y me pintaron un cuadro tan terrible de los últimos momentos de mi esposa, en donde ella iba a tener convulsiones, dolores terribles, que no iba a ser posible con medicamento podérselos calmar. Ellos me dieron un paquete de medicamentos, así como se los digo, un paquete de medicamentos para que cuando empezaran las convulsiones yo la inyectara, que cuando empezara el dolor yo la inyectara, que cuando empezara esto yo la inyectara. De tal manera que cuando yo salí de ese consultorio de hablar con ese doctor, usted se podrá imaginar cómo salí yo. Claro, el doctor hizo su trabajo. Él estaba viendo, él estaba hablando de lo que estaba viendo. Hermano, 42 tumoraciones en el cerebro, pues no eran cualquier cosa. Pero cuando yo salí de ese lugar y salió mi corazón abatido, no se lo puedo negar, salí abatido en ese momento, yo escuché una voz que me dijo, yo estoy contigo. Y cuando Él dice, yo estoy contigo, es que Dios va a actuar. Y no actúa como tú quieres, Él actúa como Él sabe que es mejor. Nosotros pensamos que Dios debe hacer las cosas que nosotros le decimos, pero Dios siempre hace lo que es mejor. Dios, dígalo conmigo, Dios siempre hace lo que es mejor. Y cuando yo me vine de México con ella, puse todo ese paquete de medicamentos al lado de mi cama, porque el médico dijo que esos medicamentos iban a ser utilizados en los momentos finales. Yo no estaba esperando el momento de utilizar los medicamentos, yo estaba esperando el momento de actuar de Dios. ¿Escuchó? No tenía ni mis ojos puestos en la medicina que me habían dado. Mis ojos estaban puestos en el Dios que me había prometido estar conmigo todos los días de mi vida. Y cuando mis ojos se pusieron delante de Él, quiero decirle, mi amado, para la gloria de Dios, y por eso estoy honrando al Señor. Quiero decirle para la gloria de Dios que no tuve necesidad de utilizar nada de lo que ellos me dieron. Nada de lo que ellos me dieron. Nada de lo que ellos me dieron. Yo le quiero decir lo que sucedió en aquel momento. Cuando llegó el momento final de mi esposa, es algo que por eso mi gratitud delante de Dios y mi llanto delante de Dios. Mi esposa lo único que hizo fue cerrar sus ojos. Fue todo. Mi esposa no estuvo en angustia, no estuvo en ansiedad. Mi esposa no estuvo con ese terrible momento con el cual en ocasiones los enfermos que están en esas condiciones, como médicos lo sabemos, los que son médicos lo saben, los que han tenido un familiar en esas condiciones lo saben. Pero en este caso, la mano de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, no permitió que su sierva pasara por ahí. Y no permitió que mis ojos, que mi corazón
que mis emociones se hubieran quedado atados a un momento tan especial y tan difícil. Lo que yo pude ver fue simplemente el poder de Dios, la mano de Dios, guardando en todo tiempo la vida de ella, hasta el momento en que dijo, es el tiempo, es el momento. Y lo único que hizo fue, cerró sus ojos. Mi hijo Jonathan estaba a un lado de mí cuando estaba pasando eso, mis 4 hijos estaban conmigo, Jonathan estaba conmigo, y lo único que hizo mi hijo Jonathan, cuando vio que su mamá hizo esto, así, volteó mi hijo y me hizo, ¿ya? Ya, hijito. Mi hijo Paco inmediatamente se levantó, se puso delante de todos nosotros y me dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová exaltado. Vimos la mano de Dios en ese momento. ¿Sabe qué fue la fidelidad de Él? No hay fortaleza humana que soporte ese momento tan especial, tan difícil para nosotros, los seres humanos. Nadie queremos ver la partida de un ser querido. Nadie. Queremos partir para que no nos vean, para no nosotros verlos partir. Pero en este momento lo que hizo Dios, y ahorita cuando decía ahí, mi socorro eres tú, Señor. Mi esperanza eres tú, Señor. Mi auxilio eres tú, Señor. Y mi confianza está puesta en ti, Señor. Alguien pudiera decir, bueno, pero se murió. Claro que ella pasó a dormir, porque era el tiempo de su vida, era el tiempo de Dios. Pero lo hermoso y por lo cual yo exalto el nombre de Dios el día de hoy, es que la última palabra siempre la tiene Él. La última palabra, por muy grande que sea el hombre de ciencia, por mucho conocimiento que llegue a tener, por mucha evidencia que exista a tu alrededor, yo te quiero decir esta mañana, hermano, confía en Él, confía en Él. La última palabra la tiene solamente Él. Alabe a Dios, por favor. Por eso, cuando estaba la alabanza, vino a mí una gratitud como no tiene una idea. La gratitud de ver la mano de Dios en los momentos más especiales de mi vida. Y de la manera en que me ama a mí Dios, lo ama a usted también, hermano. No hace diferencias el Señor. Cuando escuche que alguien le diga, tú eres de los consentidos de Dios, dile igual que tú. No se quede con eso, porque todos estamos en Cristo en el mismo lugar. Amén. ¿Le da gracias a Dios? Por eso es bueno confiar en Él. Por eso es bueno confiar en Él. Esta mañana, el mensaje de la palabra de Dios, que es una enseñanza a nuestra vida. La semana pasada tuvimos la oportunidad de ver una enseñanza que habló sobre la raíz de... ¿Raíz de qué? Rebeldía. La raíz de rebeldía. Y el Señor a través de su palabra nos dio una hermosa enseñanza de la necesidad que sus hijos vivamos bajo autoridad. El mensaje de su palabra nos invitó a que vivamos bajo esa autoridad. Yo quiero decirle que aquel que no viva bajo autoridad no puede esperar recibir de Dios su bendición. Porque el principio de la caída del demonio, de Satanás, fue precisamente la rebeldía. Y todos los que vivan en rebeldía o vivamos en rebeldía con quien estamos haciéndonos uno, es con el rebelde Satanás. Así es que yo lo invito el día de hoy, que si todavía está dejando pasar el momento para estar bajo autoridad, ya no más, hermano. Porque esta es una secuencia de enseñanzas que van a venir a hacer un impacto a la vida del Hijo de Dios que está obedeciendo a Dios. De lo contrario, sería simplemente letras y palabras lo que aquí se dice. Y el plan de Dios esta mañana es bendecir su vida. ¿Cuántos saben que Dios le quiere bendecir? Claro. ¿Cuántos quieren recibir la bendición de Dios? Cuando usted quiere recibir la bendición de Dios, está dispuesto a escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. De lo contrario, estamos como el niño, ¿verdad? No queremos la obediencia, queremos el dulce. Y nos volvemos chiflados, ¿así? Niños chiflados. Y Dios no quiere a sus hijos chiflados.
Dios lo que quiere es ver a sus hijos en obediencia. Amén. Abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo capítulo 8. Y la enseñanza que vamos a tener esta mañana pasamos el primer... No, esa no es. Ese mero. La enseñanza del día de hoy es esta palabra que yo no sé cuántos de ustedes han tenido miedo, pero el que diga que no lo ha tenido está mintiendo. Todos hemos pasado por ahí. A todos nos está sucediendo. Pero hoy Dios quiere hablar a nuestra vida sobre el miedo, sobre el temor, para que nos demos cuenta qué temor, qué tipo de temor debe haber en nuestra vida y qué tipo de temor no debe haber en nuestra vida. Así es que pongámonos atentos, no nos distraigamos, ¿verdad? Por eso los niños deben estar abajo en escuela dominical, los otros deben estar en guardería, para que el mensaje esté claro, tranquilo y podamos disfrutarlo plenamente. Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Versos del 23 al 27. La palabra de Dios dice de esta manera, dice, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y quiero decirle que no es solamente el viento y el mar los que obedecen. Ante él se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así es que, hermano, todo se dobla ante el nombre del Señor Jesucristo. Todo cambia ante el nombre del Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, añade tú, mi Señor, bendición a la lectura de tu bendita y santa palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén y amén. Mire el mensaje de la enseñanza del día de hoy. Miedo, temor. ¿A quién llevaban los discípulos en la barca? ¿Quién iba con ellos? Dígalo fuerte. ¿Quién va con usted en su barca? Bueno, cuando Jesús llegó a la barca y les dijo, los metió con él y Jesús estaba en la barca, lo único que hizo Jesús, porque ya les había dicho, vamos a pasar al otro lado. En otra porción de la Escritura les dice, vamos a pasar del otro lado. Jesús ya se los había dicho. Por eso Jesús se acostó con toda tranquilidad, porque él sabía qué iba a pasar, a dónde iban a llegar. Que iban a llegar al otro lado. Jesús se pone a descansar, pero los que se pusieron a ver las circunstancias en las que venían, pues fueron los discípulos y empezaron a darse cuenta que las olas se levantaban, que la barquita se mecía, que los problemas empezaban a aparecer. Y entonces llegó el momento en que se apoderó de ellos, ¿qué? Miedo. Llega un momento en que se apodera de nosotros, ¿qué? El miedo. Cuando van delante del Señor Jesucristo, porque el temor fue tan grande, ¿a qué tenían miedo? ¿Cuál cree que era su miedo? Exacto, tenían miedo a morirse, tenían miedo a ahogarse, tenían miedo que la barca se hundiera ahí y ahí se quedaran. Ese era el temor de ellos. Tanto es así que lo que fueron a hacer fue a despertar a Jesús para decirle, oye, ¿que no te das cuenta lo que está pasando? Y Jesús les dice algo bien especial. Versículo 26. ¿Por qué teméis? Les pregunta, ¿no? ¿Se da cuenta que está con interrogación? Dice, ¿por qué? O sea, les está haciendo la pregunta. Ya me imagino la cara de ellos, ¿no? Con los ojos desorbitados, ¿verdad? Así como cuando estamos bien asustados, ¿no? Así con una cara de espanto,
Vienen delante de Jesús, y luego Jesús les dice con toda tranquilidad, ¿por qué temen? ¿Por qué temen? Como para decirle, Señor, pues no estás viendo. Pero luego cuando les dice, ¿por qué temes? ¿Qué les dice? Hombres de poca fe. Quiere decir, mi amado, que la enseñanza que vamos a ver el día de hoy tiene una relación entre el temor y la fe. Tiene mucha relación, o tiene toda la relación. Jesús les hizo ver, ¿por qué temen? Ya sé por qué tienen miedo, porque no tienen fe. No se los dijo, pero imagínense, pues no vengo allí aquí con ustedes yo, hombre. No se los dijo de esa manera. Pero lo que sí hizo Jesús por ellos fue saber que estaban metidos en ese problemón, que tenían mucho miedo, y entonces lo que se hace, se pone delante del mar, se pone delante de la tempestad, y les dice, los reprende. ¿Qué hizo el mar, hermano? Se hizo una quietud, una tranquilidad en medio de la dificultad. Por eso yo honraba a Dios este momento, en esta mañana. Porque en medio del problemón, en medio del mover, en medio de las palabras, en medio de la condenación al sufrimiento, Dios se movió e hizo grande bonanza. Dios aquietó, Dios tranquilizó. Por eso esta mañana Dios quiere tratar con ustedes y conmigo acerca del temor. ¿Sabe qué? La realidad del temor no es simplemente lo que es el temor, sino lo que ocasiona el temor. ¿Sabe que el temor es paralizante? ¿El temor es incapacitante? ¿Sabe que el temor ocasiona que los planes de Dios no se cumplan en tu vida? ¿Sabes que Dios tiene planes hermosos y maravillosos para tu vida y no se cumplen porque hay miedo, porque hay temor? Y no estoy hablando solamente de los planes de Dios en el ministerio. Hay quienes tienen mucho miedo en el matrimonio, tienen mucho miedo en la familia, tienen mucho miedo en el negocio y por causa de ese temor, por causa de ese miedo, están atrapados, están encadenados y no pueden moverse a todo lo que Dios llamó a sus vidas. Están paralizados. ¿Ustedes creen que Dios va a poder encomendarle una empresa grande y poderosa a alguien con miedo? Mire lo que tuvo que hacer con Josué. Mire, a Josué cuando le habló y le hizo saber hasta dónde se iba a ir, le dijo, Josué, la tierra que les prometí a tus antepasados, se las voy a dar. Pero quiero que vaya conmigo a Josué 1:9, perdón. Josué. Josué 1:9. ¿Se acuerda? Un día predicamos acerca de esto y hay 3 momentos en el que Dios habla con él y le dice en las 3 ocasiones, esfuérzate y sé valiente. La palabra de Dios para el principio de año para nosotros. Ahora comprendo por qué Dios habló a mi corazón, a mi vida, para que pudiera hablar con la iglesia y decirles cuáles eran las palabras para este año. Ahora lo comprendo. De momento no vi toda la magnitud de lo que Dios me estaba diciendo cuando dijo, dile a la iglesia que se esfuerce y sea valiente. Y ahora lo estoy comprendiendo cuando nos está metiendo a esta enseñanza. Solamente el que se esfuerce y sea valiente va a poder asimilar, va a poner en práctica y va a poder vivir en libertad. Y a Josué, en el versículo 9 le dice, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Y luego le dice, no temas. ¿Por qué no temas ni desmayes? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios tenía que enviar a Josué a hacer una obra grande. Tenía una encomienda grande, una encomienda que iba a repercutir eternamente. No era cualquier encomienda. Pero antes de darle la encomienda, Dios tenía que hacerle ver 3 cosas fundamentales. Decirle primeramente, esfuérzate, sé valiente y no tengas miedo.
Porque hay gente que dice, yo soy muy macho y es muy miedoso. Mire, a mí me ha tocado ver así hombres grandototes, que les vas a poner una inyección en el consultorio y se te desmayan. Oye, yo veo esos hombrones así. Es más, traen las camisetas esas chiquitas pegaditas como algunos de ustedes, con unos conejotes de este vuelo. Pero ven la aguja y luego se quieren excusar y te dicen, yo soy muy macho, pero no desayuné. Mira, hombre. Entonces, mi amado, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas. Ahora, créame que Dios jamás le va a pedir algo si Él no le da algo. Repítalo conmigo. Jamás Dios me pedirá algo sin darme algo. Pidió algo. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes. Y lo va a dar Él. ¿Qué da? Porque Jehová tu Dios estará contigo, ¿dónde? Donde quiera que tú vayas, hermano. Dile al Espíritu Santo que te grabe eso. Dile, amado Espíritu Santo, graba mi corazón como ley de amor, que esté donde esté, me pase lo que me pase, tenga lo que tenga, venga lo que venga, Él está conmigo. Dígaselo. Dígaselo. Dígalo, Espíritu Santo, grábame como ley de amor. Ahora se utilizan los ¿cómo se llaman? Los sellos, ¿verdad? Y ahora en muchos lugares van y te ponen un sellito para que sepa que estás ahí. Dios ha puesto un sello en tu corazón. Es permanente, no se quita, no se va. Él lo reconoce cada vez que se da cuenta que su hijo está necesitado. Lo único que quiere Dios es que tú le pongas caso a las primeras 3 cosas que Él te dice. Mira que te mando que te esfuerces y seas. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo. Dígale al que tiene a su lado, no temas, Dios está contigo. Dígale. Dios no estaba diciendo que no iba a haber momentos en los que Él podía tener miedo. Dios no está diciendo eso. Lo que está diciendo Dios es que cuando vinieran los momentos difíciles, nada más lo único que tenía que hacer es recordar, Dios está conmigo. Esa fue la enseñanza que me dio. Salgo del consultorio del doctor y me dice tanta cosa tremenda, devastadora, y luego inmediatamente nada más salí de ahí y el Espíritu de Dios habló a mi corazón, a mi vida, y me dijo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Cuando Él dice yo estoy contigo, véngase lo que se venga, Él está conmigo. Dios siempre ha hablado a mi vida de esa manera. Dios siempre me ha dicho, yo estoy contigo cuando estoy en los momentos más difíciles, hermano. Cuando estoy pasando por situaciones terribles, Él me dice, yo estoy contigo. Estábamos en un rancho lejos de la civilización, un momento en donde no había ningún momento donde poder prestarle atención a uno de mis hijos. Se estaba ahogando, ya estaba morado. La última palabra que me dijo, haz algo por mí, ya se estaba muriendo. Y yo estaba desesperado y escuché la voz de Dios que me dijo, yo estoy aquí. Y cuando me dijo, yo estoy aquí, lo único que hicimos, porque era mi hermano Víctor Iturralde, no me acuerdo quién más estaba con nosotros, el hermano Nacho, le pusimos las manos y dijimos, Padre, en el nombre de Jesús, queda sano. Le quiero decir que así como entró, se fue y quedó totalmente libre de la asfixia que tenía. ¿Le puede dar gloria a Dios? Honre a Dios esta mañana. Dele gracias a Dios, porque el Dios que le predico no es un Dios de mentiras, no es un Dios muerto, es un Dios verdadero, es un Dios de poder, es un Dios fiel, es un Dios que está contigo todos los días de tu vida. Es el Dios en el que hemos creído. No quiero venir a lavarte el coco, quiero que creas que Jesucristo es la respuesta para tu vida. Quiero que tú tengas esa confianza y esa seguridad. Hermano, va a haber momentos de dolor y sufrimiento, sí los vamos a tener. Pero mayor que el dolor y el sufrimiento es su presencia en nuestra vida. Por eso la paz que sobrepasa todo entendimiento es para tu vida y para la mía. ¿Qué es el temor? Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué es el miedo? Fíjate en esta palabrita griego que significa ¿qué? Probos, que significa deilia, que significa
cobardía, vamos a dejarlo un momentito. Fíjese bien en estas definiciones, porque hay dos palabras que ustedes y yo vamos a tener que tomar muy en cuenta esta mañana. La primera palabra es probos, que significa aquello que provoca a una persona huya, ¿verdad? Y esto es temor. Pero mire también la palabra deilia, ¿qué significa? Ve aquí. Cobardía. ¿Cuántas veces usted ha llegado a decirle a alguien, ay, no seas cobarde? ¿O cuántas veces a usted le han dicho, no seas cobarde? ¿O cuántas veces usted mismo se ha dicho a usted mismo, qué cobarde soy? ¿Por qué me interesa que veamos que la cobardía no es simplemente ser cobarde? Quiero decirle esta mañana que la cobardía es un pecado. ¿Cómo? Sí. La cobardía es un pecado. ¿Sabe lo que dice Dios en su palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 21? Ahorita le doy la cita. La palabra de Dios dice que los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. Pero no solamente ellos, dice que los cobardes y los mentirosos. ¿Verdad? Ahí viene señalando una serie de personas que teniendo ese tipo de situaciones, ahorita le voy a dar la cita porque viene más adelante. Pero quiero que tome esta palabra que es probos, para que vea que cuando usted y yo huimos, ¿verdad? Es que estamos en probos, y cuando usted y yo tenemos cobardía, timidez, vergüenza, y en ocasiones pensamos que todo esto es natural. Que todo esto es natural. Y esta mañana para eso Dios quiere tratar con nosotros, para hacernos ver lo que no es de Él. Y para que lo que no es de Él, ¿qué vamos a hacer? Eliminarlo, sacarlo. Porque si tú estás aquí esta mañana, mis amados, es porque Dios ha tomado en cuenta tu vida. ¿Y sabes qué? Tiene planes grandes y maravillosos para tu vida. Pero a los cobardes, a los miedosos, a los temerosos, no les va a dar participación. No porque no quiera, sino porque no van a poder. Entonces, tomando en cuenta esto, pasamos a la siguiente. Vamos a ver, ¿cuál es la definición bíblica de miedo o temor? Dice, según la palabra de Dios, el miedo es un espíritu malo. No es una emoción, es un espíritu malo. Tener ese miedo que paraliza, tener ese miedo que esclaviza, tener ese miedo que detiene, no es una emoción, es un espíritu malo. ¿Y sabe por qué muchas veces no vivimos en esa libertad? Porque no se tratan las cosas como se deben de tratar. Usted jamás podrá ir con un psiquiatra o con un psicólogo para que le quite el miedo, porque eso no depende de él. Si es un espíritu malo, ¿quién es el único que puede actuar ahí? Dios es el único. ¿Y sabe por qué está aquí esta mañana? Porque Dios quiere actuar en su vida. Diga, gracias Señor por traerme. Gracias Señor por traerme. Dice, es un espíritu de espanto, de terror, que nos frena para actuar y nos hace huir ante los desafíos de la vida. Junto con este vienen las intimidaciones, causando que actuemos con cobardía, vergüenza. Su meta final es esclavizarnos y castigarnos física, emocional y espiritualmente. ¿Qué dice Romanos 8:15? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, ¿para qué? Para estar otra vez en temor. Entonces, vamos empezando a poner las cosas en claro. Cuando hay temor en la vida, cuando hay un temor del cual vamos a ver ahorita, estoy esclavizado, soy esclavo. Y la palabra de Dios dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud. ¿Cuántos esclavos hay esta mañana en este lugar? Y usted va a decir, ninguno, pero a medida que avance la enseñanza, usted se va a dar cuenta que usted tiene áreas de su vida esclavizadas. Y que Dios esta mañana le quiere dar libertad de ese lugar. Ya no lo quiere ver metido ahí. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios no están puestos para esclavitud, para libertad los ha traído el Señor, para poder vivir la vida abundante que Dios ha prometido en su palabra.
Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:7? Muy conocido, que lo decimos mucho. Dios no nos ha dado ¿qué? Claro, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Si Él está condenando la cobardía, si Él dice que los cobardes se van a ir al infierno, lo menos que le va a dar a ustedes es un espíritu de cobardía. Y si Él no se lo dio, ¿quién cree que se lo trajo? Dígalo. Otra vez, si Dios no pone espíritu de cobardía, ¿quién cree que pone cobardía en la vida del hombre? Claro, hermano. El que la pone es Él. ¿Por qué? Porque Él quiere verlo esclavizado. ¿Sabe que Él lo que quiere es que usted no se levante en fe, en confianza y le pueda decir, heme aquí, Señor, envíame a mí? Por eso no quiere. Por eso le dice, no, cuidado, no te metas tanto. No, eso ya es fanatismo, eso es irse a los tres extremos. Tú no, tú tranquilo. Tú nada más con que vayas, no dejes de ir, tú sigue yendo, pero no te involucres mucho. Hay a quien les ha dicho, porque si no te vas a volver loco. Pero sabe que el espíritu de cobardía no viene de parte de Dios, hermano. Dios jamás, dígalo conmigo, Dios jamás traerá cosas malas para mi vida. Lo que es malo no es de Dios, hermano. Por el amor de Dios, usted nunca ande diciendo que se enfermó por Dios y que Dios lo tiene en esas condiciones para que se salve su familia. Para que se salve su familia puso a Jesucristo. Es Jesucristo el que salva a las familias. No es eso el sufrimiento suyo. Vamos a pasar por sufrimientos, sí, hermano. Pero Dios tiene propósitos con ellos diferentes a eso. Entonces, ya vio usted y yo vimos la definición, ¿amén? Bueno, entonces, ¿qué tipos de temores tenemos que enfrentar en la vida? ¿Y cuáles de ellos serían los buenos y cuáles serían los malos? Porque pues me está diciendo que no tenga miedo nunca. Y usted me va a decir, pues yo soy un ser de carne y hueso y pues yo sí voy a seguir ahí y vamos a empezar a hacer nuestras conclusiones. Le pido un favor, no adelante juicios, por el amor de Dios. Haga a un lado su razonamiento humano para que deje que el Espíritu Santo le traiga lo sobrenatural de Dios. Vamos a pasar a la siguiente. El temor es una conducta que enfrenta el ser humano de acuerdo a sus decisiones. Mi amado, de acuerdo a lo que yo decida, me voy a empezar a ser esclavo o no del temor. Mire, en esta primera porción, Génesis 3, del 9 al 10, la palabra de Dios nos da a conocer cuando el Señor vino al huerto, al paraíso, para buscar a Adán, con quien él tenía comunión, con quien tenía intimidad. Y lo primero que pasó, el Señor le dice, Adán, ¿dónde andas? ¿Y se acuerda lo que le contestó? Le dijo, estoy escondido. ¿Pero cómo se va a esconder de Dios a alguien? ¿Usted cree que alguien se puede esconder de Dios? Sí, ¿cómo que no? Seguro que sí, la gente se esconde de Dios, hermano. ¿Sabe cuándo se esconde de Dios? Cuando anda buscando recovecos para hacer lo que le da su gana y que no se den cuenta los demás. Es como cuando te encierras en tu recámara para que nadie te vea, te andas queriendo esconder de Dios. Hombre, ahí está Dios. Pero el hombre piensa, ¿verdad? En su razonamiento humano, el hombre piensa que en algún momento se va a poder esconder de Dios. Bueno, Adán le dijo al Señor, estoy escondido. Y le dijo el Señor, ¿y por qué te escondiste? ¿Y qué le dice? Porque tuve miedo. Antes platicábamos, Adán, tú y yo, hombre. Antes nos veíamos como cuates, estábamos ahí en la plática, platicando. ¿Ya viste, Adán, la nueva jirafa que tienes ahí? Oye, Señor, y mira esto. Y platicaban de los árboles y de las jirafas y de los frutos y de todo. Pero llegó el momento en que vino el Señor a buscarlo y ya se escondió. Y luego le dijo, ¿y por qué tienes miedo? ¿Y qué le contestó? Porque estoy desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Pues si veniste desnudo, todo el tiempo te vistes desnudo. ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué te estás viendo desnudo? Ya tenía miedo.
Por eso le digo que nuestras decisiones nos van a esclavizar. Si usted toma la decisión de no hacer la voluntad de Dios, se va a esclavizar. Si usted toma la decisión de Dios estar hablando a su vida y de estarle mostrando que hay áreas de su vida que tienen que cambiar, y usted toma la mala decisión de no cambiarlas, usted se va a esclavizar. Si Dios le ha dicho la semana pasada que hay 4 niveles de autoridad que usted tiene que tomar en cuenta, que usted debe estar sometida a Dios, que yo debo estar sometido a Dios, que tenemos que someternos en la vida del matrimonio y en la familia, que el hombre es la cabeza del hogar y la mujer tiene que respetar y honrar a su marido, que el hombre tiene que amar y respetar a su esposa. Y si estamos evadiendo eso, dejamos estar sometidos a la autoridad. Y entonces viene rebeldía. Y cuando viene rebeldía, mire lo que dice. Vamos a poner la otra, por favor. Efesios 4:27. Efesios 4:27 dice, ni deis lugar. ¿A quién? No des lugar. Mucha gente dice, no, Jesús ya lo venció en la cruz y yo soy con él más que vencedor. Y sí, nada más que recuerda Efesios 4:27, tú le puedes dar lugar al diablo. Mire, Dios no le va a dar permiso al diablo que te zarandee a menos que Dios sepa que es necesario en tu vida. Hermano, ¿Dios le da permiso? Sí. ¿Se acuerda con Job? Job capítulo 1, versos 9 y 10. Satanás le dice, pero pues sí, ¿cómo no? Lo vas a tener todo tranquilo, pues si le cuidas todo, le tienes todo. Pero mira, tócalo tantito a ver si no blasfema contra ti. Y Dios le da permiso, le dice, toca sus cosas, pero no lo toques a él. Entonces, mi hermano, 2 cosas que pueden hacernos esclavos del miedo para que empecemos a tomarlo en cuenta. Número 1, el pecado, ¿verdad? Ya vimos, Adán, Eva pecaron, inmediatamente experimentaron ¿qué? Miedo. La otra es que yo le puedo dar lugar. ¿Con qué? Con las decisiones que tomo. El vivir en desobediencia. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. ¿Qué temores debemos tomar en cuenta? Hay 3 temores que debemos de tomar en cuenta. El primero, el temor reverente de Jehová. Ahí es en donde debemos estar todos, en el temor reverente de Jehová. El segundo temor es el temor benéfico. Ah, caray, ¿hay un temor benéfico? Sí, es una reacción natural del organismo, en ocasiones necesarias y Dios las permite. Pero hay uno, y este es el que vamos a hablar. El temor no benéfico. La siguiente, por favor. El temor reverente de Jehová. El temor reverente de Jehová. Salmo 2:11. Servid a Jehová con temor. Servid a Jehová con temor. Hermano, pues no nos está diciendo que no tengamos temor. Servid con temor, ¿qué? Reverente. Pero la palabra del Señor ahí en el Salmo, si usted lo busca y se da cuenta, dice, servid a Jehová con temor. Y vamos a ver ahorita por qué es que Dios nos pide que tengamos este temor. ¿Quién puede tener temor de Jehová? ¿Solamente quién? Ok. Porque hay quienes son hijos de Dios y no tienen temor de Jehová. Tener temor de Jehová es ser sabio, hermano. Si hay algún punto en el que usted puede catalogar la sabiduría, es ese. Tenerle temor reverente a Jehová. Y mire lo que dice el Proverbio 1:7. El principio de la sabiduría, ¿qué es? Fíjese bien, el principio de la sabiduría es el temor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Todos los necios desprecian la sabiduría. Todos. Pásala, por favor, la otra, por favor, la que estábamos. ¿Qué es temor de Jehová? Estábamos diciendo quién puede tenerlo, pues los hijos de Dios. Solamente uno que está lleno del Espíritu de Dios, uno el que entiende el propósito de Dios, ese.
Y luego, ¿qué es el temor de Jehová? Proverbios 8:13. Y dice la palabra de Dios, el temor a Jehová es aborrecer lo malo, apartarse de lo malo. Entonces, ¿cómo se da cuenta Dios que yo le tengo temor de reverente? ¿Cómo se da cuenta Dios? Apartándome de lo que no es agradable a Él. Cuando yo soy un hombre sabio y tengo temor de Jehová, lo primero que hago es apartarme de lo malo. Hermano, si usted sigue haciendo lo que no es bueno, si usted sigue practicando lo que no es bueno, ni es sabio, ni tiene temor reverente de Jehová, porque usted sigue haciendo lo que el demonio le dice que haga. Entonces, ¿qué es temor de Jehová? Léalo. ¿Qué es? Fíjese bien la palabra que utiliza la Biblia, es aborrecer. Esa palabra de vez en cuando la utilizamos contra otra persona. ¡Ay, cómo lo aborrezco! ¿Qué significa que usted lo aborrece? A ver, que me cae mal, ¿qué más? Que no lo puedo ver, ¿qué más? Que no puedo estar con él, ¿qué más? Que lo menos que quiere, exacto, no lo soporto. Bueno, si yo tengo el temor reverente a Jehová, no voy a soportar las cosas malas. No las voy a soportar. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Vamos al, ponga otra vez, otra vez, por favor. ¿Se puede enseñar el temor a Jehová? ¿Se puede enseñar? ¿Sabe lo que estamos haciendo ahorita aquí? Estamos enseñando el temor a Jehová. Es lo que estamos haciendo. ¿Y sabe por qué Dios quiere que lo enseñemos? Porque Dios se da cuenta que en medio de nosotros hay esta necesidad. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios en el Salmo 34, 11, 14? Salmo 34. Y fíjese lo que dice el Señor en su palabra. Dice, venid, hijos míos, oídme. ¿El temor de Jehová qué? Os enseñaré. Y escuche, aquí viene la enseñanza. ¿Quién es el hombre que desea vida? Yo le pregunto, ¿quiénes deseamos vida aquí? Yo sé que todos vamos a decir que sí. Bueno, si usted y yo deseamos vida, fíjese lo que dice. Que desean muchos días para ver el bien. ¿Quién desea muchos días para ver el bien? Todos. Bueno, hermano, dice la palabra de Dios, guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Habrá algo que Dios me esté hablando a mí en lo personal ahorita en este momento? Hermano, empiece a notar lo que Dios le está hablando, Empiece a notarlo. ¿Por qué? Porque Dios me está hablando a mí. Olvídese que le diga al que está enfrente o enseguida. Lo que le dice Dios a usted, eso hay que tomarlo en cuenta. Si Dios dice, guarda tu lengua del mal, ¿qué nos está diciendo? Lo que hemos estado repitiendo muchas veces, no hablemos mal de los demás, hombre. Si no voy a decir algo bueno, mejor, si no tengo algo bueno que decir, mejor me callo y no digo nada. Pero no decir cosas malas. Entonces, vamos a poner la que estamos viendo. Solo teniendo sabiduría podemos tener temor a Jehová y Dios nos puede dar la sabiduría. Santiago 1:5, un texto que está muy conocido y que muchos de nosotros lo utilizamos y en ocasiones no sabemos utilizar ese texto porque le decimos, Señor, dame sabiduría. Y usted piensa que Dios le va a ser sabio para que usted decida un negocio, para que... No, Dios también le da capacidades. Pero ¿sabe cuál es el principio de la sabiduría? Ya lo leímos, ¿cuál es? El temor a Jehová. Cuando usted y yo nos pongamos de rodillas y le decimos a Dios, Dios, dame sabiduría, ¿qué le está diciendo? Dios, yo quiero vivir en el temor reverente delante de ti. Y si usted pide eso, ¿sabe qué va a hacer Dios? Le va a dar sabiduría. Porque si algo quiere Dios es que usted y yo seamos sabios. ¿Pero sabios para qué? Para guardarnos
de hacer el mal. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, que el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. ¿Cuántos de aquí necesitamos sabiduría? Levante la mano si usted necesita sabiduría. Yo sí necesito sabiduría. Hoy es un buen momento y usted empiece a saber, cuando yo pida sabiduría, es que le estoy diciendo a Dios, Señor, yo quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. Vea lo que dice la que está ahí. Es también Santiago ahí en el capítulo 3, pero ahora en el capítulo 3, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, la que usted y yo estamos pidiendo, ¿qué dice? Primeramente es que pura, después es sé que si yo me pongo delante de Dios y le digo, Dios, yo quiero tener sabiduría, yo quiero ser sabio, le estoy diciendo, yo quiero ser así. Yo quiero ser puro, yo quiero después ser pacífico, no andar levantando contiendas, ¿verdad? Amable, benigno, lleno de misericordia, de buenos frutos y sin incertidumbre ni hipocresía. Hermano, le hago una pregunta. ¿Ha quedado claro en la iglesia lo que es el temor reverente de Jehová? ¿Ya sabe que ese temor es necesario tenerlo? Si alguien no tiene temor reverente de Jehová, ¿qué es lo que le está haciendo falta? Sabiduría. Y si hay alguien que le esté haciendo falta, ¿qué tiene que hacer? Pedírsela a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Se la va a dar, hermano. ¿Amén? Muy bien. Vamos a ponerla. Este ya no. El temor benéfico. ¿Sabe que el temor benéfico es una reacción que usted y yo tenemos? Cuando usted ve una víbora, ¿qué hace? Pues si se quita, ¿no? Si ve una araña, igual. Son esas reacciones que usted y yo son benéficas. El simple hecho de que usted se ponga en la calle y voltee a los lados a ver si no viene carro, pues ya está demostrando esa alerta, ¿verdad? Entonces este temor benéfico, pues lo tenemos todos, es sano que lo tengamos, ¿verdad? Es prudente tenerlo, ¿verdad? ¿Para qué? Para no exponernos, ¿por qué? Para no tentar a Dios. ¿Se acuerda cuando el demonio llevó a Jesús al pináculo del templo? Y le dijo, hey, arrójate de ahí, que al cabo que Él va a enviar a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Dice la palabra eso? Sí lo dice la palabra de Dios, pero fíjese lo que le contesta Jesús. Sí, pero no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ese temor, ese benéfico, pues es algo importante para que no andemos tentando. Y usted salga de ahí. ¿Sabe que acaban de pasar hace días que a un pastor le dieron veneno porque los hermanos pensaron que, como dice la Biblia, que no tomarán veneno y no les hará daño, pues le dieron veneno y lo mataron? ¿En serio? Parece risa eso. Pero mire el razonamiento que no va de acuerdo a los propósitos de Dios. El otro pastor que se metió con las víboras también lo sabe, ¿verdad? Allá en Florida. ¿Qué hicieron las víboras? Lo mordieron. ¿Y qué le pasó? Se murió. Por eso es que usted y yo tenemos eso. Ahora vamos a ver a dónde nos vamos a enfocar. Este es a lo que Dios nos trajo esta tarde. Nos trajo para que usted y yo recordemos el temor reverente, que es indispensable, pero vamos a ver el temor no benéfico. Este es un temor destructivo, estanca, destiene, esclaviza. Proverbios 29, 25. Dice que es un lazo. (29, 25) dice, el hombre iracundo, no. El temor del hombre, ¿qué dice? Pondrá lazo. El temor del hombre pondrá lazo. Eso es lo que va a ser el temor no benéfico. Poner lazo. ¿Es todo lo que viene en esa?
Bueno, en Juan 14, 27 el Señor Jesús nos dice, la paz que yo les dejo, mi paz os doy. Dice, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tengas miedo. Ahora, estamos hablando de que no nos enlacemos con el temor, de que vivamos sin miedo, con ese miedo que ata y que paraliza. Y mire, yo le quiero dar dos momentos en la vida de los discípulos para que los tomemos en cuenta. El primero es en Pedro, Mateo 26, 31, 35. Le voy a decir lo que pasa. Jesús va a ser arrestado, Jesús está con sus discípulos en los últimos momentos y Pedro le dice, Señor, no te preocupes, yo voy a morir contigo si es necesario. Y Jesús le dice, mira Pedro, no digas más de lo que debes decir, porque antes de que el gallo cante una vez, tú me vas a negar 3 veces. Pero las emociones de Pedro lo traicionaron. A veces nos traicionan las emociones y luego ya no sabemos ni qué hacer por lo que dijimos. Por eso, calladitos, nos vemos más bonitos. Y cuando usted esté demasiado emocionado, exaltado, mejor no prometa nada. Mejor espérese, cálmese, tranquilito. Pedro se emocionó y lo que pasó, ¿qué fue? Que nada más arrestaron a Jesús. ¿Y dónde andaba Pedro? Escondido. ¿Por qué? Tuvo miedo. ¿A qué? Tuvo miedo a que lo mataran también a él, hermano. Y él había dicho, yo moriré contigo. En la otra parte, Juan 12, 26, Jesús va porque Lázaro había muerto y entonces Jesús les dice a los discípulos, vamos allá con Lázaro. Y ellos andaban, Señor, pero si sabes que te andan buscando, pues yo tengo que ir, les dice Jesús. Y entonces uno de ellos les dice a los demás, hermanos, vamos con él, ¿para qué? Para morir con él. ¿Y dónde estaban los 12 cuando crucificaron a Jesús? Estaban escondidos. ¿Por qué? Porque tenían miedo, hermanos. Eso les pasó a ellos y nos ha pasado a nosotros. Se dejaron dominar por el temor. Vamos a pasarla, por favor. En este temor Dios no tiene nada que ver. Él dice, pues en su declaración en 2 Timoteo 1:7 nos ha dado espíritu. ¿No nos ha dado espíritu de qué? De temor o de cobardía. Él no nos ha dado espíritu de temor o de cobardía. Él no nos lo ha dado. Entonces son 2 fuentes por las que yo recibo, la parte de Dios y la otra fuente. Entonces lo que Dios no me da, hay alguien que lo está dando y no es de Dios. Si Él nos dice que no temamos, es porque el Hijo de Dios puede vivir sin temor. Fíjese bien, jamás Dios le va a pedir que viva sin temor si Él sabe que usted y yo no viviríamos. Vamos a ver esa cita que es bien importante. Isaías 41, 10, es la que vamos a ver, Isaías 41, 10. ¿Ya lo tiene? Léalo conmigo, por favor. ¿Qué dice Dios en Isaías 41:10? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, ¿por qué? Porque yo soy tu Dios. ¿Qué más dice? Que te esfuerzo siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Con qué? Este versículo, dígale al Espíritu Santo, amado Espíritu Santo, grábame este versículo en mi corazón. Grábame que no debo temer. ¿Por qué? No debo temer porque Él está conmigo. ¿Se acuerda que le dije hace rato que Dios no solamente le pide, sino que Dios, ¿qué quiere? Es darle. Dios le pide, no tengas miedo, y Él te dice, yo estoy contigo. Luego le dice, no desmayes, y luego le dice, porque yo soy tu Dios. Y lo que dice, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Con qué? Con la diestra de mi justicia. ¿La que sigue? ¿Pasamos? ¿Cómo está el hombrecito? Pues muy hombrecito, ¿verdad? ¿Y cómo está el miedo? ¿Sabe lo que nos sucede? Que siempre vemos a los miedos grandísimos. Vemos las cosas enormes. Nos van a aplastar. Eso es lo que pensamos. Por eso nos vemos de esa manera. El que nos puede ver así es Dios. Nosotros no nos vemos de esa manera.
Dios ve diferente a nosotros. Y esta mañana yo quiero decirle algo. En lugar de que usted vea sus miedos así, véalos así. En lugar de que los vea para arriba, véalos para abajo. Porque ¿quién está con usted? Está Dios con usted. Hermano, a más de 2 o 3 en este lugar, hoy el Señor les va a mostrar por qué está con ustedes. Usted va a poder vivir en esa realidad. Y entonces a usted va a decir como la mujer samaritana. Le dijeron, ya no creo por lo que nos dices, sino porque ¿qué? Porque nosotros mismos lo hemos confirmado. ¿Ven? Qué bonita cara tiene este hombre, ¿verdad? Así me puse yo un día. Y con esa cara. Pásele, por favor. Los tipos de miedos y temores o fobias más comunes. Le voy a decir algo. Todo lo que vamos a ver aquí ahorita, eso no es de Dios, ¿eh? Todo lo que vamos a ver, eso Dios no lo ha puesto en usted, nosotros. Cuando usted y yo vamos al mercado, al supermercado, a la tienda a comprar el mandado, usted lleva una lista de las cosas que necesita, ¿verdad? Y conforme lleva esa lista, ¿usted qué va haciendo en el carrito? Va echando, ¿verdad? Y va tachando que ya lo llevó. Cuando usted llega a la caja con todo su mandado, ¿qué tiene que suceder? Cuando usted lleva su mandado a la caja, ¿qué tiene que pasar para que usted salga de ahí? ¿Mande? Tiene que pagar. ¿Lo van a dejar sin pagar? No, ¿verdad? Muy bien. Hermano, vamos a hacer algo diferente. En lugar de que usted vaya con su carrito echando cosas el día de hoy, yo quiero que use su carrito. No me malinterprete. Use un carrito espiritual en este momento. Y en lugar de echar, yo quiero que usted empiece a sacar. Cuando usted vea algo que está ahí y que usted lo trae en su carrito, lo que va a hacer es sacarlo de ahí. Ya no lo deje en el carrito para que cuando usted se vaya de aquí, le suceda lo que pasa en el supermercado. Usted paga para salir con el mandado. Jesucristo ya pagó por todos los miedos que puedan estar en ese lugar. Y cuando usted salga de aquí, apláudale, apláudale, definitivamente, apláudale, porque es una realidad. Si usted es obediente, usted no vaya a ser de esos que dicen, ¿y por qué me dicen que tengo que hacer eso? ¿Y a poco así de esa manera va a orar Dios? Hermano, sea obediente por el amor de Dios. ¿Qué le va a costar? Reconocer que hay temor en su vida y que ya no lo quiere. Entonces su carrito espiritual, vea los temores que hay adentro en su carrito y lo que va a empezar a hacer es, esto no sirve, déjelo afuera. Y este no sirve afuera, y este no sirve afuera. Por cada cosa que usted saque, le quiero decir que ya está pagado. Jesús en la cruz le dijo al Padre, Padre, todo ha sido consumado. Y el Padre consumó que usted y yo seamos libres en su poderoso nombre. Amén. La causa, mi amado, la causa, antes de empezar con esto, porque es muy importante, la causa de miedo es no tener confianza en Dios. Así. La causa de miedo es no tener confianza en Dios. Yo recibí una enseñanza muy grande en uno de mis hijos, el más pequeño. A sus 8 años de edad, aproximadamente, lo tuvimos que meter a una cirugía. Y cuando él iba rumbo al quirófano en la mesa, en la camilla, pues yo como su papá, y siendo médico, hablé con él y le dije, hijo, voy a entrar contigo a la cirugía, como diciéndole, siéntete tranquilo, hijo, aquí estoy yo. Pero Dios me dio una enseñanza muy grande ese día. Mi hijo, a los 8 años de edad, volteó y me vio y dijo, papá, yo sé en quién he confiado, no necesitas entrar. Alábelo, alabe a Dios. 8 años de edad. ¿Y sabe qué? Una cirugía donde va a haber inyecciones, donde va a haber cuchillos, donde va a haber cosas así, pues hasta el grandote más grandote ¿verdad?
Pero cuando él volteó y me dijo con una cara tan especial, me dijo, papá, yo sé en quién he confiado, me dijo. Confianza está en él. No tienes por qué entrar. No me fui así, hermano. ¿Sabes qué? Le di gracias a Dios de su fidelidad, de su amor y de su misericordia. Dios quiere lo mejor para los tuyos. Dile a Dios, Dios, ¿quieres lo mejor para los míos? Lo que tú hagas el día de hoy, hermano, va a repercutir en tu familia, en tus hijos, en los tuyos, va a repercutir. Lo que tú vivas es un testimonio para la vida de los tuyos. Si ellos te ven que te quiebras y que te mueres en los temores, a ellos les va a pasar lo mismo. Pero si ellos empiezan a darse cuenta que cuando hay miedos en la familia, te doblas de rodillas y empiezas a clamar a Dios, ellos lo van a aprender. Y ellos se van a dar cuenta que el único que puede sacarnos adelante en todo momento se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Muy bien. ¿Ya tiene listo el carrito? Todos agarren sus carritos, ¿eh? ¿Ya los tienen? A ver, haga así. Aquí tengo mi carrito. Muy bien. Temor a la muerte. No vaya a levantar su mano, ¿eh? Pero tampoco se eche mentiras. O sea, usted no le tiene que demostrar a Dios nada. O sea, no lo impresione a Dios. ¿Se acuerda de los dos hombres que fueron a orar al templo? Gracias, Señor, porque no soy como aquel. Yo no tengo miedo. Señor, véngase lo que venga. No, yo no tengo miedo, Señor. Y el otro que estaba ahí, nada más le dijo, oh, ese propicio para mí, Señor. Yo sí tengo temor. No dijo eso, ¿eh? Dijo, yo soy pecador. Pero yo sí tengo miedo, pero ya no lo quiero tener. Si usted tiene temor a la muerte, sea la causa por la que sea. Hay veces que dice, es que yo tengo miedo a morirme, pero no por morirme, me dicen, sino porque voy a dejar a mis hijos chiquitos. Es miedo. Es miedo. ¿Usted cree que Dios no sabe que tiene hijos chiquitos? Claro. Así es que, hermano, si hay alguien que tiene temor a la muerte, ¿qué va a hacer con su carrito? No se equivoque, ¿eh? No lo eche. ¿Qué va a hacer? Sáquelo. Empiece a hacer su lista, porque al finalizar vamos a orar. Y todo lo que usted dejó en la cruz, ahí es donde vamos a poner, todo lo que usted dejó en la cruz quedó saldado, quedó pagado, quedó en libertad para que usted no lo siga teniendo. Amén. Temor a enfermarse. Hermano Cabrera, lo felicito, le doy gracias a Dios por su honestidad. El hermano Cabrera luego levantó la mano. Ahora, hermano, meta la mano en el carrito, sáquelo. Diga, ya no es mío. Cuando usted saque algo, diga que ya no es suyo. Y por el amor de Dios, aquí van a estar todas las cosas que van a quedarse, no vayan a finalizar el servicio y vaya a venir a buscar los suyos para ver si los vuelve a meter, ¿eh? Sí, si los dejó al Señor Jesús, ahí se tienen que quedar. Fobia a la oscuridad. ¿En serio? Hay gente que no duerme con la luz prendida. ¿Sí? Cuando menos con una lamparita, dicen. Miedo al diablo y a sus demonios. Hermano, lo felicito. Sáquelo. Sáquelo. El temor al diablo. Dios no nos envía a que le tengamos temor al diablo. Lo que nos envía el Señor es a que resistamos al diablo. ¿Verdad? Dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Miedo al diablo, temor a lo desconocido. Eso es muy común. Tener temor a lo desconocido. Pero ¿en dónde está el futuro suyo? ¿Dónde está su presente? Entonces, cuando usted vea cosas que no conoce, usted preséntelas delante de Dios. Temor a la gente y ser rechazado por la gente. Este es un temor muy común, hermanos. La gente está temiendo de que los demás lo rechacen. Pobrecito de mí, y ahí andan haciendo, ¿sabe que hay gente que compra a la gente? La está comprando continuamente para que la acepten. Este hermano, usted no compre a nadie. Dice que Él nos da gracia. Dice, aún a tus enemigos los pone en paz contigo. Así es que nosotros lo único que tenemos que agradar es a Él. Y cuando lo agrado a Él, Él se encarga de darme lo que yo necesito. Dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, ¿y qué? Todo lo demás. Señor, yo no necesito gente a mi lado. Yo te la envío, pero gente que realmente tú necesitas. Temor
al abandono o a la soledad. Temor a mayores responsabilidades. ¿Te da cuenta? Hay ocasiones que hay gente en las empresas, incluso se los dice, fíjate que te hemos visto que eres alguien aplicado, te vamos a dar... No, yo no puedo. O aquí en la iglesia de repente le decimos, hermano, fíjate que nos gustaría... No, yo no. No sé si por comodidad o por miedo, ¿verdad? Pero las dos están mal. Temor, miedo a hablar ¿en qué? Oiga, ¿cuánta gente hay con miedo a hablar en público? Hermano, gracias a Dios por su... Hermano, muy bien. Agárrelo del carrito. Sáquelo. No le hace, aunque tenga una montaña ahí. Lo importante es que no se vaya como así, sino que se vaya libre en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué más? Temor a una enfermedad terminal. Fíjese que hay mucha gente que dice, tengo miedo que me vaya a dar cáncer. En serio, hay mucha gente que dice, tengo miedo que me vaya a dar. O no cáncer, hay veces que dices, temo que me va a dar gripe. Temo que me... Sí, en serio, se descalzan, piensan lo frío, ya me va a dar las anginas. Oye, andamos como espinados todo el tiempo. Miedo a los accidentes. Sobre todo cuando has tenido uno. Sobre todo cuando has tenido un accidente es cuando más miedo existe. Lo que podemos hacer cuando hemos pasado por una situación de ese tipo es inmediatamente ¿qué? Presentársela a Dios. ¿Para qué? Para que no te quedes con ella, porque si no, ¿qué va a pasar? Vas a andar manejando, mire lo que sucede, vemos un accidente y los que vamos en carretera, vas en carretera donde dice no más de 80 y tú vas a 150. De repente ves un carro volcado, un accidente y por unos cuantos kilómetros te vas a 50 por hora, y ahí va. Pero ¿qué pasa? Se te olvidó y otra vez, ¿verdad? Hermano, por eso la prudencia es indispensable. Muy bien. Miedo a la crítica y al fracaso. ¿La que sigue? Miedo a divorciarse. Mira, hay personas que no disfrutan su matrimonio. No lo disfrutan porque tienen miedo que les vaya a ir mal. Qué triste, ¿verdad? En todo el tiempo andan pensando en que se puedan divorciar y que las van a dejar y que se les van a ir y que les van a hacer. Pues hermano, eso no viene de Dios. Temor a perder todo en la vida. Temor al futuro. Fobia a los animales o a los insectos. Fobia al agua y al fuego. ¿A poco no hay gente que no va a los barquitos? ¿Hay gente o no hay gente? De que no puede subirse a un barco, ¿por qué? Porque tiene la imagen del Titanic aquí. Entonces, lo que menos hacen es subirse a un barquito. ¿Cuántos tienen temor a subirse a un avión? ¿Verdad? Porque dicen, se puede caer. Y luego les decimos, no hombre, si lo más seguro es el avión. Muy ocasionalmente hay accidentes. ¿Y si a mí me toca? O sea, no les das gusto, ¿verdad? Fobia a los animales e insectos. Yo voy a sacar uno de mi carrito. Yo les tengo mucho respeto a las víboras. Hoy lo saco en el nombre de Jesús. Temor de blasfemar en contra de Dios. Hay gente que no disfruta su vida cristiana porque piensa en todo tiempo que va a blasfemar en contra de Dios. Hermano, no, el diablo es así para que usted crea eso, pero no le haga caso. Hay uno que lo cela continuamente y ese es el Espíritu Santo en su vida. Temor a caer en pecado y nunca más volverse a levantarse y perderlo todo. ¿Sabe que el miedo a pecar porque Dios no me castigue, eso viene del diablo? Cuando estábamos chiquitos, no sé a ustedes, pero me acuerdo que a nosotros nos decían, no hagas esto porque Dios te castiga. Y entonces crecimos con el conocimiento de un Dios que castiga. Y yo no conocía al Dios que está con los brazos abiertos para pensar quién se arrepiente y lo abraza. Yo crecí con un Dios que tenía la mano en alto, con un palo en la mano para ver quién se equivocaba y darle un palo.
Pero quiero decirte que Jesucristo murió con sus brazos extendidos, para que todo aquel que venga delante de Él se humille totalmente, se arrepienta totalmente. Él lo perdona, Él lo abraza, Él lo levanta, Él lo sana, Él los libera y Él le permite vivir en abundancia. Obvio a las alturas, bueno, lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Hay gente que no puede subir 2 escalones porque ya se marea y le da asco. No los he visto echar cosas a su... quitar. ¿Ya están quitando? Gloria a Dios. Temor a las autoridades. Dios dice en su palabra muy claramente quién debe tenerle temor a la autoridad, ¿verdad? ¿Quién debe tener temor al de tránsito? El que se pasó un alto, ¿no? El que va más con la velocidad más de lo que debe ir. El que se estaciona donde dice que no se estacione. Entonces ya sabemos. Temor a las tormentas. Hay gente que le tiene miedo a los rayos y a los relámpagos y a la lluvia y nada más se ve que el cielo se pone oscuro y se meten debajo de la cama. ¿En serio? Los discípulos lo experimentaron, hermanos. Ellos tuvieron temor a la tormenta. Temor al sufrimiento. Fíjese que es algo que de alguna manera está muy metido en la cabeza nuestra. Está bien que me voy a morir, o sea, yo sé que me voy a morir, pero lo que no quiero es sufrir. Entonces ya estamos llamando eso. Por eso le quise contar lo que pasó con mi esposa. A mí me dijeron que iba a sufrir terriblemente. Pero ¿sabe qué dijo Dios? Dios dijo, no. Amén. Temor a la vejez. Híjole. Temor a la vejez. ¿Usted cree que en la actualidad hay un espíritu que está, pero sí, moviéndose tranquilamente con el temor a la vejez? Claro, sí, definitivamente. Y usted se da cuenta todo lo que hay para aparentar estar más joven, ¿verdad? ¿Cuál fue la causa por la que Caleb, a sus 85 años de edad, él dijo que tenía las fuerzas de los 45 años? No tenía miedo, estaba haciendo la voluntad del que lo había llamado, estaba viviendo en el orden adecuado. Caleb estaba viviendo su vida bajo la sombra del Altísimo. Y ahí en la sombra del Altísimo, el Señor, ¿qué dice? Él da fuerzas ¿a quién? Dice, al que no tiene ninguna. Al que no tiene ninguna fuerza, Él le da fuerza. Así es que, hermano, la vejez a veces parece como que si fuera el flagelo. No. Moisés fue contratado a los 80 años de edad. Tenía 80 años cuando el Señor lo contrató para liberar al pueblo de Israel. Abraham tenía 100 años de edad cuando Dios lo contrató para que hiciera el trabajo que a usted y a mí nos permite el día de hoy saber de Jesucristo. ¿Le da gracias a Dios? No piense en cuántos años tenga. Piense en lo grande de su Dios, que independientemente de sus años, le puede usar poderosamente. Amén. Apláudale al Señor. Dele gracias a Dios. Todos estos tipos de temores son manifestaciones de desamparo, impotencia. ¿Por qué? Porque no tenemos control sobre la situación. La siguiente. Mire, le quiero contar algo que me sucedió hace unos años. Sabe que yo estaba muy tranquilo en mi casa un domingo de Pascua. Y eran como las 7 de la tarde. Estaba lloviendo, cayendo relámpagos. Se lo voy a poner así para que vea a dónde andaba. Estaban cayendo relámpagos, estaban las centellas, estaba todo en su apogeo. Y en eso, oigo unos toquidos en la puerta de mi casa. Y cuando oigo esos toquidos en la puerta de mi casa, pues voy a abrir. Y cuando abro, no acababa de abrir y se me metió un tipo a la casa. Y esa persona que se me metió a la casa traía los ojos cruzados y me veía así. Cuando lo vi, se me fue la sangre a los talones. O sea, me llené de miedo. Bueno. Y luego después, cuando ya lo tuve, porque ni siquiera lo invité, hombre. Cuando ya lo tenía adentro, volteó y me dijo, vengo para que me des una receta. Dije yo, pues con la lluvia y esto, pues le duele la garganta, ¿no?
Y entonces le dije, ¿qué quieres que te dé? Dijo, droga. Pues a temblarme las piernas ahora, ya no nada más me puse blanco, ahora me temblaron las piernas. ¿Sabes qué pensé? Ahí estaba mi esposa y estaban mis hijos, estaban más pequeños. Tuve mucho miedo, no quería que les hiciera nada. Y entonces, cuando estoy con él, me dice, ándale, apúrate, apúrate, porque no tengo tu tiempo. Y empezó a decirme maldiciones y cosas, y yo estaba peor, pues ya sabes que ellos amedrentan. En eso se oyen otra vez otros toquidos. Y entonces yo ya no voy a abrir, él es el que va a abrir. Y cuando él va a abrir, entra otro tipo. Y le dice, ¿qué hubo? ¿A qué hora? Te estoy esperando, ya, sácale la receta a este. Y yo, hermano, estaba ahí sufriendo. Y entonces volteo y lo veo y le dije, sí, te voy a dar tu receta. No, dijo, ahora no va a ser una, van a ser dos. No, pues yo ahí en ese momento le decía, si quieres el recetario te lo firmo y te lo llevas. Porque en serio, yo estaba, pero con un miedo tremendo, un temor grande. Y entonces, pues hago una receta y como estaban bien apurados, hasta la mano me temblaba, pero se la hice como él me pidió las cantidades que él me pidió, se la di. Cuando se salieron los dos tipos, cerré la puerta, le puse los 100 pasadores que tenía pendientes ahí. Quería arrimar los muebles de la sala para la puerta. Bueno, yo lo que quería era sentirme seguro, porque tenía mucho miedo. Pero cuando ya estaba ahí, lo que hice fue me doblé de rodillas y me puse a llorar. Y le dije, Dios, perdóname, porque no me acordé de ti. En serio, fue lo primero que le dije, perdóname, pero no me acordé de ti. Yo solamente me acordé de que tenía mucho miedo. Pero te prometo, le dije, fíjese bien lo que le dije a Dios, pero te prometo que en el momento en que me lo vuelvas a poner enfrente, le hablo de ti, Señor, le explico de la palabra de tu palabra, le hablo de Jesucristo, Señor. Quieras o no, pues ya se dio la noche, nos fuimos a acostar y yo dormí a mi esposa con todos mis hijos alrededor de la cama, ¿verdad? Al día siguiente yo entraba muy temprano al hospital, eran como las 8 de la mañana, cuando agarro mi carro, salgo y lo primero que me encuentro es al tipo parado. Yo oí la voz de Dios que me dijo, ¿qué me prometiste? Pero no en esta, Señor, o sea que me des chance, ¿no? ¿Sabes qué? Quieras o no, me orillé. Me abrí la ventana. ¡Ah, qué hubo, Doc! Le dije, súbete. Sí, ¿cómo no? Otra receta. Y luego cuando se subió, iba conmigo en el carro, iba platicando y me iba diciendo, ¿qué cree? Dice, ni siquiera pudimos surtir su receta. Le digo, ¿por qué? Porque cuando llegamos a la farmacia, como estaba lloviendo, se nos mojó toda, estaba toda así, y el de la farmacia no me la quiso surtir porque estaba mal. Me da otra, me dijo. Le dije, no te voy a dar otra, vamos al hospital. Hermano, llegamos al hospital civil en aquel momento, lo metí en un consultorio, me puse a hablarle del poder de Jesucristo para darle libertad sobre las drogas. Me puse a hablarle del amor de Dios para su vida y de cómo Dios podía sacarlo de ahí, de en lo que estaba él. Cuando menos pensé, yo sentía una fortaleza, un poder que me hacía hablar con él de una manera diferente a lo que yo era la otra noche. Cuando yo termino de hablar con él, ese hombre estaba llorando, con su cabeza agachada, dobló sus rodillas, aceptó a Jesucristo como su Salvador. Dele gracias a Dios. Yo te voy a decir dos cosas que pudieron suceder. Número uno, si yo no le he hecho caso a Dios después de que yo le prometo que si me lo pone le hablo de él, a ese tipo no me lo hubiera quitado de encima toda mi vida. Él me hubiera estado sacando las recetas todo el tiempo. ¿Sabes quién me libró de él? Dios me libró de él. Nunca más me volvió a tocar la puerta de mi casa. Jamás. Jamás volvió a tocar. ¿Sabes por qué? No porque yo fui muy valiente. Porque reconocí que yo era muy miedoso, muy temeroso, que me olvidé de él en los momentos difíciles, pero Dios, que conoce tu fragilidad y la mía, no se goza en nuestra fragilidad, se goza en nuestra oportunidad de humillarnos delante de él y reconocer que tenemos temor. Por eso yo te invito, si tú tienes temores, yo te invito esta mañana, los temores que existan en tu vida,
y ya lo sacaste de tu carrito. De la misma manera como Dios que quitó de mi vida ese temor. ¿Sabes qué pasó también? Que aunque fueran las 8, las 10, 12, 1 de 2, 3 de la mañana, me tocaban la puerta y yo iba a abrir la puerta de mi casa. Nunca tuve miedo de abrir la puerta de mi casa. Jamás tuve el temor de esperar que alguien se presentara para hacerme daño. ¿Y sabes por qué? Porque reconocí que el que me guarda se llama Jesús. Y que Él estaría conmigo, ¿cuánto? Todos los días de mi vida. Si yo no he hecho eso, hubiera sido un hombre temeroso todo el tiempo. No hubiera podido levantarme a abrir la puerta de mi casa. Siempre anduviera como si alguien me anduviera persiguiendo sin que nadie me persiga. Solamente Dios es capaz de darte libertad, hermano. La que sigue. No, perdón. Los efectos negativos. Lo que el hombre teme, eso es lo que le viene. Job 3:25. Job lo dijo, lo que temí, eso me vino. Nos conduce a mentir y a engañar. Cuando tenemos miedo, mentimos por el miedo. Engañamos a los demás por miedo a decir la verdad, a enfrentar las circunstancias. Mentimos. ¿Qué pasó en Génesis con el temor? Nos conduce a mentir. En Josué había un pueblo, los Gabaonitas. Y ese pueblo, los Gabaonitas, supieron que Josué andaba arrasando la tierra de Canaán. Entonces, ¿sabe qué hicieron? Se disfrazaron, vinieron y se postraron delante de él como pordioseros y le echaron mentiras y entonces pues los aceptó para ayudarlos, para protegerlos. Y de esa manera no les hicieron daño. Pero no es sano. Hace que las personas desfallezcan. Es la vía en que el enemigo usa para perder la visión. Hace ver cosas que no son reales. Hace que los dones espirituales dados por Dios se apaguen. ¿Se acuerda el de los talentos? Le dieron uno, pero ¿qué hizo? Pues lo escondió porque dijo, oye, como yo sabía que eres hombre, entonces tuve miedo y mejor lo guardé. ¿Y qué hicieron? Se lo quitaron. Lleva a castigo físico, emocional y espiritual. Impide que el creyente reciba la identidad de hijo o hija. O sea, Dios no puede estar en alguien que le desconfía. Acuérdate que la confianza es fundamental. Lleva a esclavizar y atar a las personas. Te atormenta, te debilita, te descalifica para la guerra espiritual. ¿La siguiente? Mire. ¿La que sigue? ¿Qué dice? ¿Sabe por qué donde está el amor no hay temor? ¿Sabe por qué? La causa por la que dice eso es porque si usted ama a Dios sobre todas las cosas, usted le cree a Dios sobre todas las cosas. Y si Dios le dice que no tema porque Él está con usted le cree a Dios que Él está con usted. Entonces, nuestra necesidad es enamorarnos de Dios de esa manera, amarlo de esa manera. ¿Siguiente? ¿La siguiente? Antídoto del temor. ¿Cuál es el antídoto? Porque hay un antídoto. ¿Qué dice? Confianza en Dios. Salmo 27:3. Aunque un ejército acampe alrededor de mí, aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temeré. Creer, tener fe. Lucas fue cuando el Señor les dice, ¿por qué tuvieron miedo, hombres de poca fe? Recordar que Dios está con nosotros. ¿En dónde? Donde quiera que estemos, hermano. Confiar en el poder de Dios. Vea esta cita, por favor. Quiero que vea esta cita. Isaías 51, 12 y 13. Si me la puedes pasar, Isaías 51, 12 y 13. ¿Ya la tienen? ¿Alguien que le dé lectura? Ya vamos a terminar.
¿Qué le parece si lo leemos en voz alta todos juntos? Dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno? ¿Ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir? Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿Se acuerda la alabanza que le estaba diciendo? Mi socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en ti. Fíjese bien ahí. Aquí representa a alguien que con sus ojitos vendados, sin darse cuenta de lo que tiene enfrente, va caminando. Y mire que hay un precipicio, pero está una mano poderosa, una mano grande, una mano que es capaz de detener. ¿Quién cree que es? Claro. ¿Cómo cree que Dios está en tu vida? De esa manera. Donde hay amor, no hay temor. ¿La que sigue? Dígale a Dios, Señor, yo soy ese. Yo estoy en tu mano, Señor. ¿Te gusta eso? ¿Usted cree que de así nos tiene Dios? Dios tiene nuestra vida ahí, hermano. Dígale al Espíritu Santo que le grabe esta imagen en su corazón. Para que cuando usted tenga miedo, el Espíritu le ponga enfrente la imagen y le haga ver que usted está en la mano de Dios. Vamos a dejar esa puesta. Póngase de pie, por favor.